Isabella espabila de una vez. En el instante en que la mano de Ricardo agarró brutalmente su cabello, el salón se quedó helado. La sopera cayó al suelo, esparciendo la sopa de marisco por todas partes. Y las miradas de los familiares no eran de compasión, sino de pura burla. Dolores, su suegra, vestida con un elegante traje de terciopelo rojo, esbozó una sonrisa de superioridad, mientras que su cuñada, Clara, se convirtió en una espectadora fascinada. En ese momento, nadie podía imaginar que aquella humillación desencadenaría una decisión irreversible. Antes de empezar la historia, les deseo mucha suerte a todos los que se suscriban y den me gusta. Con mi más sincero agradecimiento, aquí comienza la historia de una vida dorada. Isabella estaba como siempre en la cocina. El cuchillo en su mano se sentía pesado. Era la 10ª patata que pelaba sobre la tabla de cortar. Preparar la cena de Nochebuena siempre era responsabilidad de la nuera. A sus 35 años, Isabella ya había pasado 5 en aquella casa. Antes de casarse, era jefa del departamento financiero en una importante empresa. Una mujer de carrera, reconocida por su destreza con los números y su habilidad para analizar meticulosamente cada línea de un contrato. Pero ahora lo que sostenía no era un informe, sino un cuchillo, y lo que analizaba no eran contratos, sino el humor de su suegra. Cariño, ¿y si dejo el trabajo y me dedico a la inversión a tiempo completo? Fueron las palabras de Ricardo, su marido, 3 meses después de la boda. Al principio, Isabella pensó que era una broma. ¿Un empleado de oficina de 37 años convertido de repente en inversor profesional? Pero la mirada de Ricardo era seria, o más que seria, desesperada. Tienes los alquileres del local comercial que te dejó tu padre. Con eso tenemos capital inicial más que suficiente. Confía en mí. En ese momento Isabella debería haberse dado cuenta. Lo que Ricardo veía en sus ojos no era ella, sino el patrimonio de su familia. Pero quien está enamorado solo ve lo que quiere ver. Con la excusa de apoyar el sueño de su marido, Isabella dejó su trabajo. Sus compañeros del departamento financiero intentaron disuadirla, pero fue inútil. Y así pasaron 5 años. Las inversiones de Ricardo fracasaron una tras otra, y el dinero de la familia de Isabella empezó a agotarse. Pero, extrañamente, Ricardo no parecía preocupado. Solo repetía que un gran pelotazo estaba a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando Isabella lo entendió. Para su marido, ella no era una compañera, sino un pozo sin fondo del que extraer dinero. «Oye, que viene mi madre». La voz de Ricardo llegó desde fuera de la cocina. La mano de Isabella se detuvo por un instante. Su suegra, Dolores, una mujer de 60 y tantos que nunca olvidaba que provenía de buena familia. En realidad, descendía de una familia noble venida a menos, pero de su boca siempre salía la frase, «es que en mi familia, de toda la vida». El sonido de la puerta principal al abrirse fue seguido por la voz de Dolores, que inundó la casa. «¡Qué frío hace aquí! ¿No podíais poner la calefacción más alta?». Fue su primera frase, sin siquiera saludar. Isabella se secó las manos en el delantal y salió al salón. Junto a Dolores estaba su cuñada, Clara. A sus 40 años, seguía viviendo a la sombra de su madre. Se autodenominaba empresaria, pero la realidad es que apenas sobrevivía con el sueldo de su marido. «Buenas noches, suegra». «Hola, Clara». Isabella saludó con una inclinación de cabeza. Dolores se dejó caer en el sofá y la examinó de arriba a abajo. «Sabiendo que viene toda la familia en Nochebuena, ¿cómo puedes ir con esas pintas? ¿Es que no te cuidas? Vas a avergonzar a mi Ricardo». «Lo siento, suegra». La disculpa salió automáticamente de la boca de Isabella. Era una respuesta aprendida durante 5 años. Clara, arrojando su bolso de marca al sofá, intervino. «Mamá, a ella nunca le han importado esas cosas. No sabe lo que es gastar dinero». «No sabe gastar dinero». ¡Qué frase tan irónica! La familia de Ricardo sabía perfectamente que los padres de Isabella poseían 3 edificios en el barrio de Salamanca de Madrid. La verdad no era que Isabella no gastara, sino que no le quedaba dinero para sí misma después de sufragar los gastos de su familia política. Dolores cogió una carpeta de la mesa. Eran los documentos de un seguro que Isabella había estado organizando. «Vaya, esta póliza ha vencido. Y por el importe, debe ser una buena cantidad». Los ojos de su suegra brillaron. Isabella conocía muy bien esa mirada. Era un intento sutil de sondear el estado del patrimonio de su familia. Dolores siempre actuaba así. Si vencía un seguro, preguntaba por el importe. Si compraba acciones, quería saber de qué empresa. Incluso llegó a preguntar por la salud de su padre, insinuando descaradamente si ya tenían planes de herencia. «Es solo un plan de ahorro». «Suegra, nada importante», respondió Isabella, esforzándose por mantener la calma. Pero Dolores no se rindió. «¿Un plan de ahorro con esta cantidad? Tu padre sí que tiene suerte con su hija. Por cierto,
Dicen que el mercado inmobiliario está en auge. ¿Tu padre no ha comprado nada nuevo últimamente? Las preguntas continuaron. Isabella apretó los puños instintivamente, pero los relajó enseguida. Enfadarse no cambiaría nada. En ese instante, la imagen de su padre vino a su mente. La noche antes de su boda, su padre le había entregado un viejo sobre. Dentro había un antiguo contrato inmobiliario. Isabella, este es mi seguro de vida. No, mejor dicho, es tu escudo para protegerte. Entonces, Isabella no entendió el significado de aquellas palabras. Pensó que era solo la excesiva preocupación de un padre. Pero ahora era diferente. Empezaba a pensar que aquel contrato podría ser de verdad algo que la protegería. Nunca lo había examinado a fondo. No sabía de qué trataba exactamente ni por qué su padre se lo había encomendado con tanta solemnidad. Oye, ¿me estás escuchando? Deja de estar en las nubes y responde. La voz aguda de Dolores la devolvió a la realidad. Cuando Isabella levantó la vista, su suegra y su cuñada la miraban con desprecio. A las 10 de la mañana, la casa era un hervidero de actividad. Los familiares comenzaron a llegar para la cena de Nochebuena. Isabella no paraba de ir y venir de la cocina al salón. Freía croquetas, aliñaba la ensalada, vigilaba el cordero. Sus manos se movían sin cesar, pero su mente era un caos. Oye, estas gambas al ajillo están saladísimas. ¿Pero cómo cocinas? Clara cogió una y arrugó la nariz. Isabella la probó, estaba en su punto, pero Clara siempre encontraba alguna pega. Llegó la hora de sentarse a la mesa. Isabella se arrodilló un momento para recoger una servilleta caída. Al levantarse, sintió un dolor punzante. Había estado de pie desde la mañana y tenía las piernas hinchadas, pero nadie le dijo ni una palabra de agradecimiento. Comenzó la cena. La mesa estaba repleta de los platos que Isabella había preparado con esmero. Sin embargo, en cuanto Dolores cogió los cubiertos, chasqueó la lengua. La ensaladilla está sosa. ¿Cómo puedes ponerle tan poca sal? Lo siento, suegra. La comida de Nochebuena, un plato que se comparte en familia. Te falta dedicación. Clara apoyó a su madre. Mamá, no es la primera vez, entiéndela. En su casa nunca le enseñaron a cocinar para una fiesta así. A Isabella le temblaban las manos. Apretó con fuerza el tenedor. Miró de reojo a Ricardo, sentado a su lado, esperando que su marido la defendiera. Pero Ricardo se limitaba a comer, o, para ser exactos, giró la cabeza para evitar su mirada. Ricardo lo llamó en voz baja. Él se giró con una expresión de fastidio. ¿Qué? Estoy comiendo. Mi hermana tiene razón. ¿Qué? Esa única frase rompió el último hilo de resistencia de Isabella. Todas las emociones acumuladas durante 5 años estallaron. Las lágrimas contenidas quemaron sus ojos. Con mano temblorosa, Isabella intentó coger la cuchara. Pero entonces, crash. La sopera de marisco cayó de la mesa. El caldo caliente empapó el mantel blanco. El salón quedó en silencio al instante. Todas las miradas se clavaron en Isabella. En medio de aquellas miradas, Isabella se dio cuenta de lo estúpidamente que había vivido durante 5 años. Para esa gente, ella no era una persona. Era una herramienta para conseguir dinero, una máquina de cocinar en Navidad y una nuera a la que podían tratar como se les antojara. Dolores gritó furiosa. ¿Pero qué haces? Vaya manera de empezar la Nochebuena. Pero Isabella no respondió. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. ¿Eran lágrimas de ira? ¿O de tristeza? Probablemente de ambas. Del lugar donde había caído la sopera ascendía un vapor blanco. La mancha de caldo en el mantel se extendía como el desorden de su propio corazón. El salón se quedó paralizado. Más de 15 familiares contuvieron la respiración, observando a Isabella. El rostro de Dolores se puso rojo como un tomate. A pesar de su edad, su voz era sorprendentemente aguda. ¿Te has vuelto loca? ¿Loca?, gritó la suegra, poniéndose en pie de un salto. Pero Isabella no se movió. Se quedó mirando fijamente la sopera volcada. Era como si todas las emociones reprimidas durante 5 años se hubieran derramado con el caldo. Fue en ese preciso instante. Su marido, Ricardo, se levantó bruscamente. El sonido de sus pasos resonó en el suelo. Pum, pum, pum. Esos pasos, acercándose a ella, sonaban como los latidos de su propio corazón. La mano de Ricardo se aferró al cabello de Isabella. Su cabeza se echó hacia atrás violentamente. El dolor en el cuero cabelludo era insoportable. Vio todo blanco por un segundo, y luego el techo. ¡Isabela!, gritó Ricardo, sacudiéndola por el pelo. El cuerpo de Isabella se balanceaba de un lado a otro. Oyó cómo los familiares contenían el aliento, pero nadie intervino. Su cuñada, Clara, simplemente observaba con los brazos cruzados. «Espabila de una vez»,
No ves la vergüenza que nos estás haciendo pasar. La voz de Ricardo llenó el salón. Atrapada en las manos de un hombre de 37 años, Isabella se sentía como una marioneta. Sentía cómo le arrancaban mechones de pelo. Dolía, pero había un dolor mucho más profundo que el físico. Los rostros de los familiares aparecieron en su campo de visión. Todos la miraban con frialdad. Nadie sentía compasión. Al contrario, sus expresiones parecían decir, «Pobre Ricardo, con la nuera que le ha tocado». Fue entonces cuando Isabella lo entendió todo. A los ojos de esa gente, ella no era familia, solo la hija de una familia rica. La mano de Ricardo tiró de su pelo con más fuerza. Su cuello se dobló hacia atrás. En ese momento, los últimos 5 años pasaron por su mente como un relámpago. El primer año de matrimonio, cuando Ricardo le pidió a su padre dinero para invertir, necesitaba 20.000 euros. Isabella convenció a su padre, y él, confiando en su hija, se los dio. Ricardo invirtió ese dinero en bolsa. El resultado: pérdida total. El segundo año, su suegra dijo que necesitaba operarse la rodilla. 15.000 euros. Isabella rompió uno de sus planes de ahorro. Más tarde descubrió que Dolores había usado ese dinero para financiar uno de los negocios fallidos de Clara. El tercer año, Ricardo volvió a pedir dinero, diciendo que había surgido otra oportunidad de inversión. Esta vez, 35.000 euros. Isabella los sacó de los alquileres de los locales de su familia. Por supuesto, también fue un fracaso. Y así, año tras año, el dinero no paraba de salir. El patrimonio de su familia comenzaba a resentirse. Pero su familia política exigía cada vez más. Sabían que la familia de Isabella poseía 3 edificios en el barrio de Salamanca. A sus ojos, Isabella era un cajero automático ilimitado. «Suéltame». Una voz fría salió de la boca de Isabella. La mano de Ricardo se detuvo por un instante, pero no la soltó. «¿Qué?» «He dicho que me sueltes». La voz de Isabella no temblaba. Al contrario, era aterradoramente serena. Ricardo soltó una risa burlona. «¿Y te crees que te voy a hacer caso? Más te vale. Es tu última oportunidad». Isabella agarró lentamente la muñeca de Ricardo y la apartó con fuerza. Sorprendido, él la soltó. Unos cuantos cabellos de Isabella quedaron atrapados entre sus dedos. Isabella se puso en pie. Se arregló el pelo despeinado y recorrió el salón con la mirada. Dolores, Clara y los 15 familiares. Todos la miraban fijamente. «Ya no tienes ningún derecho a ponerme la mano encima». La expresión de Ricardo se endureció. Dolores se levantó de un salto e intervino. «Isabella, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es este escándalo en Nochebuena?» «Suegra, nos divorciamos». El salón volvió a sumirse en el silencio. Las palabras de Isabella resonaron con una claridad cristalina en el aire. Ricardo se quedó boquiabierto. ¿Qué has dicho? ¿Que nos divorciamos, Ricardo Pérez?» Isabella pronunció el nombre completo de su marido. Era la primera vez que lo hacía en 5 años de matrimonio. El rostro de Ricardo palideció, pero fue solo un instante. Pronto, su cara pasó del rojo al morado y volvió a gritar. «Te has vuelto loca. Estás completamente loca». Ricardo se acercó a ella, pero esta vez Isabella retrocedió un paso. Su mano se quedó suspendida en el aire. «El estrés de las fiestas te ha afectado de verdad. Estás loca, loca». Clara soltó una carcajada. Se cruzó de piernas en el sofá y continuó. «Isabella, tranquilízate. Sé que estás estresada, pero si sigues así, la única que saldrá perdiendo eres tú». «¿Perdiendo?» Isabella miró a Clara. Su cuñada de 40 años seguía con una expresión relajada, como si la declaración de divorcio de Isabella no mereciera ser tomada en serio. «Sí, perdiendo. Si te vas de casa, ¿dónde vas a vivir? No tienes ni trabajo». Dolores asintió, apoyando las palabras de Clara. La mirada de la suegra se volvió astuta. «Mira, Isabella, es verdad que Ricardo se ha enfadado un poco, pero tú también tienes parte de culpa. Tirar la sopera en Nochebuena, eso no es propio de una buena esposa». La voz de Dolores se había suavizado considerablemente, pero Isabella lo sabía. Conocía el cálculo que se escondía detrás de esa dulzura. Su suegra fingía regañarla, pero en realidad temía que se le cortara el grifo. «Así que, tranquilízate y hablemos las cosas. ¿Vale?» Dolores le tendió la mano, pero Isabella no la cogió. En su lugar, retrocedió otro paso. «Suegra, ¿sabe cuánto dinero he gastado en esta casa durante 5 años?» La sonrisa de Dolores se congeló. Isabella continuó. 180.000 euros. Para ser exactos, 183.000 euros. El salón volvió a quedar en silencio. Los familiares empezaron a murmurar.
A Isabella no le importaban sus reacciones. El dinero para las inversiones de mi marido, los gastos médicos de mi suegra, el capital para los negocios de mi cuñada, todo salió del dinero de mi familia. ¿Y qué he recibido a cambio? Ricardo se mordió el labio. Sus puños temblaban, pero no pudo refutar nada. Todo lo que Isabella decía era verdad. Ni una sola palabra de agradecimiento. En cambio, en cada fiesta escuchaba que la comida estaba mala y recibía críticas por mi forma de vestir. Y hoy me han agarrado del pelo. Lágrimas cayeron de los ojos de Isabella, pero su voz no flaqueó. Se acabó. De verdad se acabó. Isabella se dirigió hacia la entrada. Ricardo la siguió apresuradamente. Oye, Isabella, si sales por esa puerta, se acabó de verdad. La voz de Ricardo sonó a su espalda. Isabella, mientras se ponía los zapatos, se giró y sonrió fríamente. Se acabó. Te voy a enseñar lo que significa que se acabe de verdad. La puerta principal se abrió. Fuera hacía frío, pero Isabella no lo sentía. Al contrario, era como si por primera vez en 5 años pudiera respirar. La voz de Ricardo la siguió hasta el rellano, pero no se dio la vuelta. Simplemente bajó las escaleras. Con cada paso, sentía que se liberaba del peso de 5 años. Entró en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vio su reflejo en el espejo. El pelo despeinado, los ojos enrojecidos y los labios apretados. Pero su mirada ya no vacilaba. Su mano apretó el móvil en su bolsillo. Tenía que llamar a alguien. A su hermano, el abogado. El ascensor llegó a la planta baja. Al abrirse las puertas, una ráfaga de aire frío le golpeó la cara. Isabella respiró hondo y miró el cielo nocturno. Ahora empieza, susurró. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa fría y decidida de una mujer que había jurado venganza. Dentro del taxi, Isabella sacó el móvil con manos temblorosas. La pantalla marcaba las 22:40. Era tarde para llamar, pero necesitaba hablar con esa persona de inmediato. ¿Alejandro? La voz de Alejandro al otro lado fue sorprendentemente clara. A sus 38 años, siendo socio de un prestigioso bufete, su hermano solía trabajar hasta tarde. Isabela, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa voz? Alejandro, me he ido de casa. Me voy a divorciar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz tranquila de Alejandro. ¿Dónde estás? Voy a por ti. Isabella le pidió al taxista que cambiara el destino, hacia el despacho de su hermano, cerca del Paseo de la Castellana. El taxi surcaba las calles nocturnas. Las luces de neón se veían borrosas a través de la ventanilla, debido a las lágrimas que inundaban sus ojos. 40 minutos después, Isabella estaba frente a un elegante edificio de oficinas. El bufete de Alejandro, donde era socio, ocupaba la planta 15. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Alejandro la esperaba en el pasillo. «Isabella». Al oír la voz de su hermano, las lágrimas de Isabella brotaron sin control. Todas las emociones contenidas se desbordaron de golpe. Alejandro la guió a su despacho. Al cerrar la puerta, Isabella se derrumbó en un sofá, llorando desconsoladamente. «Ese cabrón me ha agarrado del pelo». Después de escuchar toda la historia, la voz de Alejandro se había vuelto gélida. Su mano apretaba con fuerza el borde de su escritorio. Las venas de su dorso se marcaron. «Alejandro, de verdad que he aguantado. He aguantado mucho durante 5 años. Pero...». La voz de Isabella se quebró. Alejandro acercó una silla y se sentó frente a ella. Su mirada se suavizó. «Lo sé. Sé lo duro que ha sido para ti. Pero, Isabella, escúchame bien». Alejandro tomó las manos de su hermana. Sintió su calor. La emoción no sirve de nada en un juzgado. Por muy humillada y enfadada que estés, sin pruebas, no vale nada. Entonces, ¿qué hago? Recopilar pruebas con frialdad, de forma sistemática e impecable. Alejandro encendió su portátil. En la pantalla apareció un documento titulado Estrategia de demanda de divorcio. Primero, organicemos el reparto de bienes. ¿Cuánto dinero dijiste que les diste? 183.000 euros. ¿Tienes pruebas? Tengo los extractos bancarios y los mensajes de texto. Una sonrisa apareció en los labios de Alejandro. Pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un cazador que ha localizado a su presa. Perfecto. Ahora tenemos que conseguir una indemnización por daños y perjuicios. Para eso necesitamos una causa de culpa de Ricardo. ¿Causa de culpa? Infidelidad, violencia, esas cosas. Lo de hoy cuenta como violencia doméstica, pero las pruebas son débiles. Todos los testigos son de su familia. Alejandro se apoyó la barbilla en la mano, pensativo. Isabella conocía bien esa expresión.
Era la que ponía cuando estaba trazando un plan. Isabela, ¿no crees que Ricardo te está siendo infiel? La pregunta de Alejandro hizo que Isabella se sobresaltara. La verdad es que en los últimos días había tenido una extraña sensación. Su marido salía a menudo hasta tarde, y siempre ocultaba la pantalla del móvil cuando lo miraba. No estoy segura, pero hay algo sospechoso. Entonces habrá que comprobarlo. Espera un momento. Alejandro sacó su móvil e hizo una llamada. Eran más de las 11 de la noche, pero la otra persona contestó al instante. Daniel, soy Alejandro. ¿Tienes un momento? Ha surgido algo urgente. La llamada duró unos 3 minutos. Cuando colgó, Alejandro miró a Isabella. Es un compañero de la universidad. Ahora es experto en seguridad informática. Mañana quedaremos con él para recoger el equipo necesario. ¿Equipo? Para recopilar pruebas. No te preocupes, es todo legal. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, Isabella y Alejandro se reunieron con un hombre llamado Daniel en una cafetería del centro de Madrid. El hombre de unos 30 y tantos estaba sentado en una mesa tranquila al fondo. Alejandro, ¿cuánto tiempo? Daniel sacó una pequeña caja de su maletín. Dentro había varios objetos. Esto es una grabadora con forma de reloj de pulsera. Parece un reloj normal, pero si pulsas este botón lateral, empieza a grabar. Con una carga, graba 24 horas seguidas. Daniel le pasó el reloj a Isabella. Realmente parecía un reloj de mujer normal y corriente. Y esto es una cámara con forma de pluma estilográfica. Si la llevas en el bolsillo de la camisa, graba lo que tienes delante. La lente está oculta aquí, en el clip. La explicación de Daniel continuó. Un micrófono con forma de botón, una microcámara, todo camuflado como objetos cotidianos. ¿Esto no es ilegal?, preguntó Isabella, preocupada. Grabar una conversación en la que participas directamente es legal, negó Alejandro. Grabar conversaciones familiares también se puede usar como prueba en un juicio. Como dice tu hermano, solo tienes que usarlo con cuidado. Estas son tus armas para protegerte, añadió Daniel. Isabella asintió. Al tocar cada uno de los dispositivos, se sintió extraña. Pensar que esas pequeñas cosas la protegerían. Tras salir de la cafetería, Alejandro e Isabella pasearon por el Parque del Retiro. El viento de marzo todavía era frío, pero el sol era cálido. Isabella, por cierto, ¿dónde te estás quedando? En casa de papá y mamá. ¿No has tenido noticias de Ricardo? Desde esta mañana, me ha llamado más de 20 veces. Entre llamadas y mensajes, Alejandro se detuvo. Su mirada se agudizó. ¿Y qué dice? Que lo siente, que vuelva, que su madre está tan afectada que está en cama tomando pastillas, como esperaba. Alejandro se frotó la barbilla. Su expresión se volvió seria. Isabella, mi predicción es que su familia va a montar un gran espectáculo pronto. ¿Un espectáculo? Sí, una especie de teatro para que vuelvas a casa. Probablemente dirán que Dolores se ha desmayado o que a Ricardo le ha pasado algo. Los ojos de Isabella se abrieron como platos, pero al pensarlo, era totalmente posible. Su suegra era capaz de algo así. ¿Por qué harían algo así? Por tu patrimonio, obviamente. Si te divorcias de verdad, en el reparto de bienes se irán como mínimo 300.000 euros. Si a eso le sumamos la indemnización, podría superar el $500.000. Es un dinero que su familia no puede permitirse perder. La explicación de Alejandro hizo que a Isabella se le helara la sangre. Al final, seguían viéndola como dinero, no como una persona. Entonces, ¿qué debo hacer? Participar en su teatro. Alejandro le puso una mano en el hombro. Vuelve a casa y representa el papel de la nuera arrepentida. Mientras tanto, recopila pruebas, grabaciones, videos, lo que sea, hasta que muestren su verdadera cara delante de ti. ¿Crees que podré hacerlo? Claro que sí. Llevas 5 años haciendo ese papel. Solo tienes que aguantar un poco más. La mirada de Alejandro era firme. Isabella asintió. Su hermano tenía razón. Si se dejaba llevar por las emociones ahora, perdería. Tenía que actuar con frialdad y estrategia. De acuerdo, Alejandro. Lo haré. Bien. Isabella, recuerda esto. No es una venganza. Es la reclamación de tus derechos legítimos. Es recuperar lo que te han quitado. Las palabras de Alejandro encendieron algo en el pecho de Isabella. Era cierto, no era venganza. Era recuperar todo lo que le habían robado durante 5 años. Esa noche, el móvil de Isabella sonó. Era Ricardo. Isabella respiró hondo y contestó. Cariño, ha pasado algo terrible. Mamá se ha desmayado. Era justo como había predicho. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Isabella. La función había comenzado, y ella debía subir al escenario. ¿Qué? ¿Dónde estáis ahora mismo? La voz de Isabella era la de una nuera perfectamente angustiada.
Los 5 años de actuación estaban grabados en su ser. El telón del escenario de la venganza se estaba levantando. Cuando llegó a urgencias del hospital, pasaban de las 11 de la noche. Isabella recuperó el aliento y empujó la puerta automática. Sintió el ligero peso del reloj grabadora en su muñeca. Era el dispositivo que le había dado su hermano Alejandro. ¿Isabella? Ricardo corrió hacia ella desde la sala de espera. Su rostro estaba pálido y sus ojos, enrojecidos. La actuación era bastante convincente. Isabella contuvo una risa interna y puso cara de preocupación. ¿Y tu madre? ¿Dónde está? Está en la UCI. Los médicos la están examinando ahora mismo. La voz de Ricardo temblaba. Su mano, que agarraba la de Isabella, estaba sudorosa. Era imposible saber si estaba realmente preocupado o si actuaba. No, sí que lo sabía. Ese hombre siempre se movía por su propio interés. Pasó aproximadamente 1 hora. Salió un médico de unos 50 y tantos años. Con voz tranquila explicó: es cierto que ha sufrido un episodio de estrés cardíaco, pero su vida no corre peligro. Con descanso suficiente, se recuperará. Isabella observó atentamente la expresión del médico. No parecía haber urgencia. Más bien lo trataba como un síntoma temporal debido al agotamiento. La predicción de Alejandro había sido acertada. Esto era un teatro. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que estar ingresada?, preguntó Ricardo. 1 semana será suficiente, respondió el médico mirando el historial. No necesita un tratamiento especial, solo descansar. 1 semana. La mente de Isabella trabajó a toda velocidad. 1 semana era tiempo de sobra. El tiempo perfecto para reunir pruebas. Trasladada de la UCI a una habitación normal, Dolores yacía en la cama. La mascarilla de oxígeno le daba un aspecto bastante creíble, pero Isabella se dio cuenta. La mirada de su suegra era demasiado clara. No era la mirada de alguien que acababa de sufrir un problema cardíaco. Suegra, la llamó Isabella, acercándose a la cama. Dolores giró lentamente la cabeza. Una sutil sonrisa cruzó sus labios. Fue un instante fugaz, pero Isabella no lo pasó por alto. Isabella, perdóname. El que te fueras de casa fue un shock demasiado grande. La voz de Dolores era un hilo tembloroso. La actuación de aquella mujer era digna de una actriz veterana. Pero Isabella también había aprendido a actuar en esa casa durante 5 años. No, suegra, la culpa es mía. Fui muy inmadura. Isabella tomó la mano de Dolores. La mano de su suegra estaba caliente. Demasiado caliente para la de alguien que acababa de desmayarse. Isabella estaba segura. Esto era un teatro perfectamente orquestado. No te preocupes, no te preocupes. Con que hayas vuelto, tu madre ya está feliz. Dolores le apretó la mano con fuerza. Tenía bastante fuerza en el agarre. Isabella tuvo que reprimir una carcajada, pero por fuera, agachó la cabeza con los ojos llorosos. Suegra, yo la cuidaré. Estaré a su lado toda la semana. ¿Lo harías? Gracias, Isabella. Los ojos de Dolores brillaron. Era justo eso. El objetivo era que Isabella volviera a casa, y Isabella estaba dispuesta a darles lo que querían. Por supuesto, para sus propios fines. A partir del día siguiente, Isabella se convirtió en la nuera perfecta. Llegaba temprano al hospital, le preparaba la comida a Dolores y la aseaba. Cuando llegaba Clara, le servía café, y cuando aparecía Ricardo, hasta le sacudía el abrigo. Parece que de verdad te has arrepentido, dijo Clara con sorna. Pero Isabella se limitó a sonreír y responder. Fui una inconsciente. Ya he espabilado. Al tercer día, Dolores recibió el alta. El médico dijo que estaba suficientemente recuperada y que debía descansar en casa. Isabella regresó con ellos a la casa de sus suegros. Esa misma noche, comenzó su verdadera misión. A las 2 de la madrugada, cuando todos dormían, Isabella se levantó sigilosamente de la cama. Ricardo roncaba a su lado. Sacó los pequeños dispositivos de su bolso. Su primer objetivo era el baño del pasillo, el que usaban Dolores y Clara con más frecuencia. Abrió la puerta con cuidado y entró. Metió la mano detrás de la tubería del inodoro. Había un pequeño hueco entre la tubería y la pared. Allí colocó una micrograbadora. Era completamente invisible. El segundo objetivo era el salón. El sofá era grande. Se arrodilló y miró debajo. En un rincón, instaló otra grabadora. Era el lugar donde Dolores y Clara solían sentarse a charlar. El tercer lugar era el más arriesgado, el despacho de Ricardo. Isabella contuvo la respiración al abrir la puerta, temiendo que chirriara. Por suerte, fue silenciosa. El despacho estaba a oscuras. Encendió la linterna del móvil y se acercó al escritorio. Detrás había una estantería con gruesos libros.
Escondió una cámara del tamaño de un dedo entre dos de ellos, apuntando la lente hacia el escritorio. Todo lo que Ricardo hiciera en el despacho, ya fuera hablar por teléfono o usar el ordenador, quedaría grabado. Pasaron 4 días. Isabella continuó con su actuación de nuera perfecta. Se levantaba temprano para prepararle el desayuno a su suegra y limpiaba la casa de arriba abajo. Dolores parecía satisfecha con su dedicación. Nuestra nuera sí que ha cambiado, decía con satisfacción. Isabella respondía con una inclinación de cabeza. La salud es lo primero, suegra. Pero el verdadero interés de Isabella estaba en otra parte, el comportamiento de Ricardo. En los últimos días, sus movimientos eran sospechosos. A las 10 de la noche se encerraba en el despacho. No salía hasta pasada 1 hora. Si Isabella llamaba a la puerta, respondía de mal humor que estaba trabajando. Pero Isabella lo sabía. La cámara que había instalado lo estaba grabando todo. Una noche, Ricardo volvió a entrar en el despacho. Desde el dormitorio, Isabella se puso los auriculares y observó la transmisión en directo en su móvil. La calidad de la imagen era nítida. Ricardo sacó su móvil e inició una llamada. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una que Isabella nunca había visto. Suave y tierna. Sí, soy yo, te echo de menos. La voz de Ricardo era un susurro dulce. A Isabella le temblaron las manos. La calidad del audio era tan buena que cada palabra se oía con claridad. Esta semana es complicado. La parienta está pegada a mí todo el día. Nos vemos la semana que viene. La parienta. Isabella sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. El hombre con el que había vivido 5 años se refería a ella de esa manera con otra mujer. No te preocupes. Pronto lo arreglaré todo. Y entonces podremos vernos todo lo que queramos. Arreglarlo. Isabella sabía lo que significaba. El divorcio, pero antes planeaba sacarle todo el dinero posible. Isabella se quitó los auriculares y respiró hondo. La ira la invadía, pero se contuvo. No era momento de dejarse llevar. Tenía que recopilar más pruebas, con frialdad. A la mañana siguiente, Isabella le sirvió el desayuno a Ricardo con la misma sonrisa de siempre. Él comía tranquilamente mientras leía el periódico. Isabella lo observaba y pensaba, este hombre es un auténtico actor. De día hacía el papel de marido. De noche le susurraba palabras de amor a otra mujer. Una doble vida perfecta. El reloj en la muñeca de Isabella lo grababa todo en silencio. Las pruebas se acumulaban. Solo un poco más. Tenía que aguantar solo un poco más. Pasó 1 semana. Justo 1 semana desde que Isabella había vuelto a casa de sus suegros. Durante ese tiempo, las grabadoras y cámaras instaladas no habían dejado de funcionar. Cada noche, Isabella revisaba los archivos de audio. La mayoría eran conversaciones triviales. Pero la noche anterior fue diferente. Isabella se puso los auriculares y reprodujo el archivo. Provenía de la grabadora instalada bajo el sofá del salón. Las voces de Dolores y Clara se oían con total claridad. «Mamá, ¿no te parece que Isabella está demasiado dócil últimamente?» Era la voz de Clara. Isabella subió el volumen. «Sí, parece que ha cambiado por completo». «Bueno, mejor para nosotras, ¿no?», continuó la voz de Dolores, con un tono de satisfacción. «Pero, mamá, ¿de verdad no vas a dejar que se divorcien?» «Claro que no. ¿Por qué iba a hacerlo, si esa tonta no sabe nada del contrato de ese solar en el barrio de Salamanca?» A Isabella le temblaron las manos. ¿Un solar en Salamanca? ¿Qué significaba eso? La grabación continuó. «Pero, ¿qué es ese contrato? Ya me lo mencionaste una vez». «Ah, eso. Es un edificio de locales comerciales cerca de la calle Serrano que el padre de Isabella compró hace unos 10 años. Lo investigué un poco en su momento y valdrá como mínimo 5 millones de euros». ¿5 millones? El corazón de Isabella latía con fuerza. ¿Su padre había comprado algo así? Era la primera vez que oía hablar de ello. Vaya, increíble. ¿Y cómo es que Isabella no lo sabe? Su padre lo puso a nombre de ella, pero parece que todavía no se lo ha dicho. Supongo que por temas de herencia o algo así. ¿Y tú cómo lo sabes? Un día, su padre, un poco borracho, se le escapó. Yo estuve atenta y me quedé con la copla. Se oyó la risa de Dolores. Isabella apretó los puños. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Por eso le dijiste a Ricardo que pidiera dinero para invertir? Claro. Por cierto, Clara, ¿has conseguido ya la financiación para tu negocio? Sí, el mes pasado me dieron 30.000. Gracias a eso he podido pagar algunas deudas. 30.000 euros. Isabella lo recordaba. Hacía un mes, Clara había necesitado dinero urgentemente y se lo pidió a través de Ricardo.
Isabella había cancelado un depósito de su familia para conseguirlo. La grabación seguía. Menos mal que Isabella se ha vuelto tan sumisa. Si sigue así, será más fácil sacarle el dinero. Sí, Ricardo también se está portando muy bien con ella últimamente, fingiendo. Tiene que hacerlo. Primero hay que tranquilizarla. Luego nos divorciamos discretamente, le damos una miseria de indemnización y nos quedamos nosotros con el patrimonio. Clara soltó una carcajada ante las palabras de Dolores. Isabella se quitó los auriculares y respiró hondo. Le temblaban las manos, no de ira, sino de la traición. 5 años. Durante 5 años, esta gente la había visto solo como un cajero automático. El amor, la familia, todo era mentira. Desde el principio, todo había sido por dinero. Isabella abrió otro archivo de audio, esta vez del despacho de Ricardo, grabado hacía unos días. «Mamá, soy yo». Era la voz de Ricardo, hablando por teléfono con su suegra. «Sí, Isabella está completamente amansada. No te preocupes». Tras un breve silencio, Ricardo continuó. «Siendo sinceros, lo único que tiene Isabella es dinero. No tiene ni el atractivo ni la gracia de Valeria». Un puñal se clavó en el corazón de Isabella. Valeria. Llevaba días escuchando ese nombre en las llamadas de Ricardo. Pero bueno, hay que aguantar un poco más. Se lo he dicho a Valeria. En cuanto arregle el tema del dinero, me divorcio y me voy a vivir con ella. La voz de Ricardo era fría y calculadora. Isabella cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No de tristeza, sino de asco. Abrió su portátil y buscó el nombre Valeria. Siguiendo el método que le había enseñado Alejandro, buscó en las redes sociales. Pronto apareció el perfil de una mujer. Valeria Gómez, 30 años, directora de un estudio de pilates. Su perfil estaba lleno de fotos glamurosas, en restaurantes de lujo, con bolsos de marca, posando frente a coches deportivos, todas de los últimos 6 meses. Isabella amplió las fotos y lo encontró, en el reflejo del fondo de una de ellas, la espalda de un hombre. Era Ricardo. Isabella conocía esa espalda demasiado bien. Abrió el siguiente archivo, de hacía una semana. «Cariño, este mes la tarjeta ha venido un poco alta». Era la voz de Valeria, con un tono meloso. «¿Cuánto?» «Unos 8.000 euros. He hecho algunas reformas en el estudio». «¿8.000? Valeria, ¿no estás gastando demasiado? Pero si me quieres, puedes permitírtelo, ¿no?» Se oyó el suspiro de Ricardo, y luego su respuesta. Está bien, está bien. La semana que viene te lo ingreso. Gracias, cariño, te quiero». La llamada terminó. Isabella cogió la calculadora. 8.000 euros. El mes pasado, una llamada similar. 7.000. El anterior, 9.000. En 6 meses, Ricardo había gastado más de 50.000 euros en Valeria. ¿De dónde salía ese dinero? Obviamente, del patrimonio de la familia de Isabella. Isabella cerró el portátil y miró por la ventana. Las estrellas brillaban. Era una noche hermosa, pero su corazón estaba lleno de oscuridad. De repente, algo cruzó su mente. El viejo contrato que su padre le dio la noche antes de su boda. Era hora de averiguar qué era. Rebuscó en su bolso. Encontró el viejo sobre. Dentro, un documento amarillento. Lo desplegó. El título era «Contrato de gestión de inmueble en régimen de testaferro». Comenzó a leer. Al principio no entendía mucho, pero a medida que avanzaba, sus ojos se abrieron como platos. En el contrato figuraba el nombre de Dolores. Se especificaba un edificio de locales comerciales en el barrio de Salamanca a su nombre. Pero la fuente real de los fondos era el padre de Isabella. Hacía 15 años, Dolores, para evadir impuestos, había utilizado a su padre como testaferro para comprar el edificio. Y la última cláusula del contrato decía: en caso de incumplimiento de este contrato, todos los derechos sobre dicho inmueble revertirán al padre de Isabella. La firma de Dolores estaba fechada el 15 de marzo de 2010. A Isabella le temblaban las manos. Este era el escudo del que hablaba su padre. La prueba definitiva de la corrupción de su familia política. Cogió el móvil y llamó a Alejandro. Pasaba de la medianoche, pero era urgente. «Alejandro». «Isabela, ¿qué pasa?» «Alejandro, he encontrado algo increíble. El contrato que me dejó papá». Isabella le explicó el contenido. Al otro lado, Alejandro silbó. «Isabella, esto es una bomba. ¿Sabes lo que es?» «¿El qué?» «Es la prueba del dinero negro de Dolores. Usar un testaferro es ilegal. Y si fue para evadir impuestos, es un delito penal. Si denunciamos esto a la agencia tributaria». Alejandro continuó explicando. Isabella asentía lentamente. Las piezas del puzzle encajaban.
Entonces tu suegra está acabada. Embargo del inmueble, multas, incluso podría ir a la cárcel. Además, podemos reclamar nuestros derechos sobre ese edificio. Una sonrisa se dibujó en los labios de Isabella. Por primera vez, una sonrisa genuina. El cuadro estaba completo. Alejandro, creo que ya estoy casi lista. Perfecto. Ahora solo tenemos que elegir el momento. Busquemos un día en que toda la familia política esté reunida. Isabella colgó y volvió a mirar por la ventana. Solo un poco más. Un poco más de paciencia y todo terminaría. Y comenzaría. La nueva vida de Isabella. A las 10 de la noche, Ricardo volvió a entrar en su despacho. Isabella ya conocía perfectamente su rutina. Entre las 10 y las 11, siempre hablaba con Valeria. Se tumbó en la cama y se puso los auriculares. Abrió la aplicación de escucha en tiempo real. Pronto, la voz de Ricardo llenó sus oídos. Valeria, soy yo. Perdona, he tardado un poco. No pasa nada, cariño, te estaba esperando. La voz de Valeria era dulce. Isabella apretó los dientes, pero el botón de grabar seguía activado. Hoy he estado en el médico, dijo Valeria. Isabella aguzó el oído. ¿En el médico? ¿Estás bien? No es eso, cariño. La voz de Valeria se detuvo un instante. Lo que dijo a continuación hizo que el corazón de Isabella se parara. Estoy embarazada. De 12 semanas. Hubo un silencio. Isabella contuvo la respiración. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el móvil. Embarazada. 12 semanas. Eso significaba 3 meses. ¿Qué has dicho? La voz de Ricardo temblaba. Estaba claramente desconcertado. Que estoy embarazada. Es nuestro bebé, cariño. Valeria, estás de broma, ¿verdad? No es broma. Tengo aquí la ecografía. Ya te la enseñaré. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Isabella. La traición la envolvía por completo. El hombre con el que había vivido 5 años había dejado embarazada a otra mujer. Valeria, espera un momento. ¿Cómo ha pasado esto? Tuvimos cuidado. Debió de ser un despiste. Pero, cariño, quiero tener este bebé. Se oyó el largo suspiro de Ricardo. Isabella esperó sus siguientes palabras, deseando que dijera que no se haría responsable, que abortara. Pero la realidad fue otra. Vale, tranquilízate. Vamos a pensarlo con calma. ¿No lo quieres? No es eso. Es que el momento es complicado. Aún no he arreglado las cosas con Isabella. Pues arréglalo ya. No puedo criar a este niño sola. La voz de Valeria se volvió firme. Isabella pudo leer su estrategia. Usar el embarazo para presionar a Ricardo. Está bien, haré lo que sea. Primero, vamos a sacarle a Isabella todo el dinero posible. Isabella apretó los puños. Dinero. Hasta el final. Dinero. Incluso con un hijo en camino, lo primero en lo que pensaba era el dinero. ¿Y cuánto crees que podrás sacar? Como mínimo, 300.000 euros. Si contamos el patrimonio de su padre, podría ser más. Vaya. Entonces tendremos suficiente para criar al bebé. La voz de Valeria sonaba alegre. Isabella se quitó los auriculares y hundió la cara en la almohada, llorando en silencio. Rabia, tristeza y traición la oprimían. 1 hora después, se secó las lágrimas y llamó a Alejandro. Alejandro. Isabella, ¿qué pasa con esa voz? Valeria, está embarazada, de 12 semanas. Se oyó el suspiro de Alejandro al otro lado. Ese desgraciado. Alejandro, ya no puedo más. Quiero acabar con esto ya. De acuerdo. Recopilemos algunas pruebas más. Para acabar con él de forma definitiva, tenemos que ser impecables. La voz de Alejandro, fría y serena, la tranquilizó un poco. 2 días después, Alejandro la citó en una tranquila cafetería. Cuando Isabella llegó, él ya estaba allí, con una carpeta sobre la mesa. Isabella, mira esto. Le pasó los documentos. Mientras leía, sus ojos se abrieron cada vez más. ¿Qué es esto? El testimonio de un compañero de trabajo de Ricardo. Envía a alguien. El documento contenía la declaración jurada de un colega. Lo que relataba era impactante. Frases que Ricardo había dicho en cenas de empresa. Borracho. Isabella es mi cajero automático andante. Una mujer que solo sirve para darme dinero. ¿Matrimonio? No me casé por amor, sino por la fortuna de mi suegro. Valeria es mucho mejor. Isabella ni es guapa ni tiene gracia. A Isabella le temblaban las manos. Las letras se volvían borrosas por las lágrimas. Alejandro. ¿Este hombre me ha querido alguna vez? Isabella. Alejandro le cogió la mano. Eso ya no importa. Lo importante es que salgas de este infierno. Isabella asintió. Alejandro sacó otro documento. Y mira esto también. El extracto bancario de Dolores. ¿Cómo lo has conseguido? He movido algunos hilos. Es un método legal,
No te preocupes. Isabella examinó los movimientos. Durante los últimos 2 meses, Dolores había estado liquidando sus activos, vendiendo acciones, cancelando depósitos, incluso rescindiendo pólizas. ¿Por qué hace esto? Ocultación de bienes. Cuando pidas el reparto de bienes en el divorcio, su plan es decir que no tiene nada. Está desviando el dinero a alguna parte. A Isabella se le escapó una risa amarga. Eran astutos hasta el final. Mientras le sacaban el dinero a ella, protegían el suyo. Pasó otra semana. Una noche durante la cena, Isabella le dijo a Ricardo: «Cariño, parece que tu madre ya está mucho mejor. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje?» Ricardo apartó la vista del televisor. ¿Un viaje? ¿Así de repente? Bueno, últimamente no hemos estado muy bien. Pensé que un viaje podría ser un nuevo comienzo. La actuación de Isabella fue perfecta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo, una sonrisa calculadora. Claro, me parece una gran idea. Pero... Isabella, ¿sí? Si te soy sincero, me gustaría que gastaras un poco más de dinero. Isabella no podía creerlo. No esperaba que fuera tan directo. ¿Qué quieres decir? A ver, con todo el patrimonio que tiene tu padre, ¿por qué tenemos que vivir con tantas estrecheces? Podríamos vivir mucho más holgadamente. Había un tono de fastidio en su voz. Isabella tocó discretamente la grabadora de su muñeca. Estaba grabando. ¿Qué vivimos con estrecheces? ¿Después de todo lo que he gastado? Sí, pero tu padre todavía tiene participaciones en edificios y demás. ¿No podrías adelantar algo de eso? La rabia subió por el pecho de Isabella, pero se contuvo. Solo un poco más. Vale, lo pensaré, respondió con una sonrisa forzada. Ricardo, satisfecho, volvió a mirar la televisión. Esa noche, Isabella le envió un mensaje a Alejandro. Alejandro, no aguanto más. Acabemos con esto este sábado. El día que se reúne toda la familia política. La respuesta de Alejandro fue inmediata. De acuerdo, lo prepararé todo. Tú compórtate como siempre. Faltaban 3 días para el sábado. 3 días más y todo terminaría. No, no sería el final, sino el principio. El comienzo de la nueva vida de Isabella. Y el comienzo del infierno para su familia política. Isabella sacó todas las pruebas y las organizó. Archivos de audio y video. Extractos bancarios. Declaraciones de testigos. Y, el golpe de gracia, el contrato de testaferro. Todo era perfecto. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Era hora de devolverles 5 años de humillaciones y traiciones. ¿No dicen que la venganza es un plato que se sirve frío? El sábado, Isabella estaba lista para servirles el infierno en bandeja. Sábado, 2 de la tarde. En el salón de sus suegros se habían reunido más de 15 personas. La excusa era una comida familiar para celebrar la recuperación de Dolores. Fue idea de Isabella, y su suegra aceptó encantada. Estaba feliz con la dedicación de su nuera. Isabella había estado cocinando desde por la mañana. Era su última actuación como la nuera perfecta. Cordero asado, marisco, croquetas, ensaladas, la mesa estaba a rebosar. Los familiares estaban impresionados. Isabella sí que ha cambiado. ¡Qué suerte tiene nuestro Ricardo! Dolores sonreía complacida ante los halagos. Clara también parecía satisfecha. Todos estaban tranquilos, creyendo que Isabella estaba completamente domesticada. A las 3, Isabella sacó de la cocina una tablet y un altavoz portátil, equipos que Alejandro le había preparado. Respiró hondo. Le temblaban las manos, pero su mente estaba en calma. Entró en el salón, colocó la tablet en el centro de la mesa y conectó el altavoz. La gente la miró extrañada. «Isabella, ¿qué es eso?», preguntó Ricardo. Isabella lo miró y sonrió, una sonrisa gélida. «Tengo algo que enseñaros a todos». «¿Qué es? ¿Fotos de un viaje?», dijo Dolores, riendo. «Algo parecido. Es un registro de las últimas semanas». Isabella encendió la pantalla y reprodujo el primer archivo. Un sonido salió del altavoz. «Mamá, ¿no te parece que Isabella está demasiado dócil últimamente?», era la voz de Clara. El salón quedó en silencio. El rostro de Clara se puso blanco. «Sí, parece que ha cambiado por completo». «Bueno, mejor para nosotras, ¿no?», continuó la voz de Dolores. La suegra se levantó de un salto. «Isabella, ¿qué es? Silencio y escuche, suegra». Ahora viene la parte más interesante. La voz de Isabella seguía siendo tranquila. La grabación continuó. Pero, ¿qué es ese contrato? El edificio de locales comerciales cerca de la calle Serrano que el padre de Isabella compró. Valdrá como mínimo 5 millones de euros. Los familiares empezaron a murmurar. ¿5 millones? Era una cifra astronómica.
¿Y tú cómo lo sabes? Un día, su padre, un poco borracho, se le escapó. Qué suerte que esa tonta de Isabella no lo sepa. Esa tonta de Isabella. La frase resonó en el salón. Todas las miradas se dirigieron a Dolores. Su rostro estaba pálido como la cera. «Oye, apaga eso ahora mismo», gritó. Pero Isabella no se movió. Reprodujo el siguiente archivo. «Clara, ¿has conseguido ya la financiación para tu negocio?» «Sí, el mes pasado me dieron 30.000. Genial. Si sigue así, será más fácil sacarle el dinero». El salón volvió a agitarse. Clara, con la cara roja de ira, gritó. «Esto es una escucha ilegal. Es un delito». Isabella la miró y sonrió fríamente. «Grabar conversaciones familiares es admisible como prueba. Mi hermano es abogado. Sabe mucho de leyes». Abrió el siguiente archivo. Esta vez era un video. En la pantalla aparecieron Ricardo y una mujer. Estaban en un restaurante de lujo, cogidos de la mano. «¿Quién es esa mujer?», preguntó un pariente. «Valeria Gómez. 30 años, directora de un estudio de pilates, y la amante de mi marido». Ricardo se levantó de un salto. Su rostro estaba descompuesto. «Isabella, esto es un malentendido. Solo es una amiga». «¿Una amiga?» Isabella subió el volumen. En el video, Valeria y Ricardo se besaban. Un suspiro de asombro recorrió la sala. «Dios mío, Ricardo». Ante los murmullos, Ricardo se quedó sin palabras. Isabella reprodujo el siguiente audio. «Cariño, estoy embarazada, de 12 semanas». La voz de Valeria resonó en el salón. Dolores soltó un grito. «¿Qué?» «Es nuestro bebé, cariño». «Vale, primero vamos a sacarle a Isabella todo el dinero posible». La voz de Ricardo continuó. El shock se apoderó de la sala. Los familiares empezaron a señalar a Ricardo. «Voy a proteger todo mi patrimonio», gritó él, intentando abalanzarse sobre Isabella. Pero ella retrocedió un paso y sacó un documento de su bolso. «¿Patrimonio? ¿De qué patrimonio habla?» Isabella levantó el papel. «¿Sabe qué es esto, suegra?» Los ojos de Dolores se agrandaron. Reconoció el documento. «¿Eso es?» «El contrato de gestión de inmueble en régimen de testaferro, firmado el 15 de marzo de 2010 entre usted y mi padre». Isabella lo desplegó. «Usted compró ese edificio en el barrio de Salamanca con el dinero de mi padre, usándolo como testaferro para evadir impuestos. Y este contrato tiene una condición. En caso de incumplimiento, todos los derechos revierten a mi padre». Dolores se derrumbó en el sofá, con el rostro desencajado. «Así que ese edificio a su nombre ahora es mío, o mejor dicho, de mi padre». El salón era un caos. «Imposible. ¿Dónde están las pruebas de que eso es cierto?», gritó Clara. Isabella sacó otro documento, la nota simple del registro de la propiedad, y los extractos de las transferencias bancarias. Todas las pruebas de que los fondos salieron de la cuenta de mi padre. Se giró hacia Ricardo. Él estaba de pie, con la mirada perdida. «¿Y usted, Ricardo Pérez?» Sacó otra carpeta. «Es la demanda de divorcio y la demanda de indemnización, por 5 millones de euros». «¿Sin 5 millones?» tartamudeó Ricardo. «Sí, indemnización por adulterio, por violencia doméstica y por matrimonio fraudulento. Sumándolo todo, 5 millones se queda corto». Isabella sacó un último papel. «Y esto es el acuse de recibo de la denuncia ante la agencia tributaria. He denunciado el inmueble a nombre de un testaferro y su delito de evasión fiscal. Pronto recibirán una inspección». Dolores se llevó la mano al pecho y se tambaleó. Pero esta vez, nadie la ayudó. Todos los familiares sabían ya la clase de gente que eran. Isabella recorrió el salón con la mirada. Dolores, Clara, Ricardo y todos los demás. Sus rostros reflejaban el shock y el terror. 5 años. Durante 5 años me usaron como un cajero automático. Dijeron que era una mujer que solo servía para dar dinero, que no tenía gracia ni atractivo. La voz de Isabella tembló, pero no lloró. Ya no había nada por lo que llorar. 183.000 euros. Eso es lo que gasté en esta casa. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecio y humillaciones. Y que me agarraran del pelo. Cogió su bolso. Ahora voy a recuperarlo todo. Hasta el último céntimo. La indemnización de 5 millones, el reparto de bienes, la recuperación del inmueble. Juntándolo todo, miró fijamente a Ricardo. «Sus vidas van a quedar en la ruina». Se dirigió a la entrada. Nadie la detuvo. Antes de abrir la puerta se giró por última vez. «Ah, y díganle a Valeria que se prepare para una demanda de pensión alimenticia. Mi abogado la ayudará». La puerta se cerró. Sus pasos resonaron en el pasillo. Eran ligeros. Era como si se hubiera liberado de todo el peso que había cargado durante 5 años.
Mientras bajaba en el ascensor, miró por la ventana. El sol de primavera era cálido. Una nueva estación estaba comenzando, y con ella la nueva vida de Isabella. Al llegar a la planta baja, su hermano Alejandro la esperaba junto a su coche. ¿Ya está todo? ¿Sí? Alejandro, ahora empieza todo. Isabella sonrió. Una sonrisa sincera. La primera sonrisa verdaderamente feliz en 5 años. Una semana después, llegaron las primeras noticias. Un equipo de inspección de la agencia tributaria se presentó en casa de Dolores. A las 9 de la mañana, 5 inspectores llamaron a la puerta. «Doña Dolores, somos de la agencia tributaria. Necesitamos su colaboración para una inspección fiscal». Aparecieron sin previo aviso. El caso del inmueble a nombre de un testaferro que Isabella había denunciado era objeto de una investigación de urgencia. La evasión fiscal se estimaba en más de 1 millón de euros. Dolores se derrumbó en el acto. La mujer autoritaria había desaparecido, dejando paso a una anciana que temblaba y balbuceaba excusas. Yo no sabía nada. Solo pensé que estaba a mi nombre, pero los inspectores no la escucharon. El contrato, las transferencias, todo era inequívoco. Incautaron documentos y la citaron a declarar. 2 días después, llegó el segundo golpe. El edificio de locales comerciales en el barrio de Salamanca fue embargado preventivamente. Aunque estaba a nombre de Dolores, el verdadero propietario era el padre de Isabella. El juez le dio la razón. El valor del inmueble, 6 millones de euros. Dolores perdió su mayor activo de la noche a la mañana. Además, tendría que pagar los impuestos atrasados con recargos y multas. La cifra estimada superaba los 2 millones de euros. Cuando Clara fue a ver a su madre, Dolores yacía en la cama, mirando al techo. «Mamá, todo esto es por su culpa. Por culpa de Ricardo». La voz de Clara era afilada. Ya no defendía a su hermano. Culpaba a Ricardo de la ruina familiar. «Tú y tu avaricia con el dinero de Isabella nos han llevado a esto. ¿Qué vamos a hacer ahora?» Dolores no respondió. No tenía nada que decir. Su propia codicia lo había destruido todo. La situación de Ricardo era aún peor. La demanda de Isabella ascendía a 5 millones de euros de indemnización y otros 2 en el reparto de bienes. Un total de 7 millones. Una cantidad imposible para un empleado de oficina de 37 años. Su abogado fue sincero. «Señor Pérez, no hay nada que hacer. Las pruebas son abrumadoras. Adulterio, violencia, fraude, todo está demostrado. Entonces, solo le queda declararse en quiebra o vivir como un deudor toda su vida». Ricardo agachó la cabeza. Quiebra. A los 37 años su vida estaba acabada. Pero el mayor golpe estaba por llegar. Fue a ver a Valeria. Ella estaba sentada en su estudio de pilates. Su vientre era prominente. Estaba de 5 meses. «Valeria», se acercó él. Ella lo detuvo con un gesto. «No te acerques. Di lo que tengas que decir y vete». «Valeria, ¿por qué me hablas así?» «Ricardo Pérez». Lo llamó por su nombre completo. «Voy a criar a este niño sola. No espero nada de ti». «¿Qué dices? ¿Es nuestro hijo?» «Sí, nuestro hijo. Por eso voy a reclamarte la pensión alimenticia». Le entregó un documento. Una demanda de pensión. 1.200 euros al mes hasta que el niño cumpliera la mayoría de edad. Un total de más de 250.000 euros. A Ricardo se le abrieron los ojos como platos. «Valeria, no tengo dinero. Isabella me ha demandado». «Lo sé. Me he enterado». La voz de Valeria era gélida. «Por eso te lo digo. No puedo criar a un hijo con un hombre sin recursos. Lo criaré sola. Tú solo tienes que pasar la pensión puntualmente». «Valeria, por favor, no me hagas esto». Su voz se quebró. Pero ella ni siquiera lo miró. «Ricardo, nunca te he querido. Si te soy sincera, me gustaba tu dinero. Pero ya ni eso tienes. Se acabó. Prepárate para la citación del juzgado». Se levantó y abrió la puerta. Ricardo salió tambaleándose. Sentía las piernas débiles. Su imagen al salir del estudio era patética. 3 semanas después, se celebró la primera vista del divorcio. Ricardo apenas pudo contratar a un abogado de oficio. En el lado de Isabella estaban Alejandro y otros 2 letrados. El juicio fue un monólogo. Ante las pruebas presentadas, Ricardo no tuvo nada que decir. «Acusado, ¿tiene algo que alegar contra estas pruebas?», preguntó el juez. «No, señoría», respondió, derrotado. La sentencia se dictaría en un mes. Un mes después, llegó el veredicto. 4 millones de indemnización y 1,5 millones por el reparto de bienes. Total, 5,5 millones de euros. Ricardo se declaró en quiebra ese mismo día. Con 37 años se convirtió en un insolvente. También dejó el trabajo.
El escándalo se había extendido por la oficina. Su familia le dio la espalda. Se mudó a un estudio de alquiler en las afueras. Empezó a trabajar como repartidor y conductor de VTC por las noches. El hombre que un mes antes cenaba en restaurantes de lujo, ahora entregaba comida a domicilio. Isabella se enteró de todo por Alejandro, pero no sintió lástima. Era lo que se merecía. En su lugar, fue a ver a su padre. «Papá, Isabella, hija, ¿ya ha terminado todo?» «Sí, ya ha terminado». Se sentó junto a él. «Fue gracias al contrato que me diste. Sabía qué clase de persona era Dolores. Por eso lo preparé». Su padre le cogió la mano. «Isabella, la venganza ha terminado. Ahora céntrate en tu vida. El pasado es el pasado». «Lo sé, papá. Ahora voy a empezar de nuevo, de verdad». 2 años después, Isabella, con 37 años, miraba por la ventana de su oficina en la planta 20 de un rascacielos en el Distrito Financiero de Madrid. En la puerta una placa decía: Alejandro e Isabella, asesoría legal y financiera. La empresa que había fundado con su hermano había crecido hasta tener 15 empleados. Su historia de venganza se había convertido en una leyenda, especialmente entre mujeres que preparaban sus divorcios. Era la mujer que había respondido a 5 años de traición con pruebas impecables. Esa tarde, salió temprano. Se subió a su Mercedes clase E, comprado con su propio dinero, y se dirigió a un supermercado de lujo para hacer la compra del fin de semana. Mientras paseaba por los pasillos, vio a un hombre a lo lejos. Llevaba un uniforme de trabajo desgastado, estaba demacrado y tenía los hombros caídos. Estaba en la sección de ofertas, eligiendo entre sándwiches de triángulo. Isabella se detuvo. Lo reconoció. Era Ricardo. El hombre que una vez vistió trajes caros ahora comparaba el precio entre un sándwich de 1,50 € y otro de 2 euros. Finalmente, cogió el más barato y se dirigió a la sección de fideos instantáneos. Isabella lo observó en silencio. No sintió nada, ni rabia, ni tristeza, ni compasión. Simplemente era un extraño. Ricardo levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Sus ojos se abrieron de par en par, casi se le cae el paquete de fideos. «Es Isabella». Se acercó a ella, pero Isabella no se movió. Su mirada era fría, como si estuviera mirando a través de él. «Isabella, soy yo». Él se acercó más, pero ella giró la cabeza y siguió su camino con el carro, como si no hubiera nadie allí. «Isabella», gritó él. La gente se giró, pero ella no miró atrás. Ricardo se quedó paralizado, con el sándwich de 1,50 € en la mano. Su espalda, antes erguida y orgullosa, ahora estaba encorvada. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. El mayor dolor no era la quiebra ni el abandono de su familia. Era este momento. El darse cuenta de que Isabella lo había borrado por completo de su vida. Su indiferencia era la mayor de las venganzas. Si ella le hubiera gritado, al menos sabría que había dejado una marca. Pero en los ojos de Isabella no había nada. La vio pagar en la caja una compra de más de 300 € sin dudar. Vio cómo salía del supermercado, y la luz del sol la envolvía antes de desaparecer. Ricardo se dio cuenta de que la verdadera venganza no es el odio, sino el olvido. Esa noche, Isabella estaba en el salón de su ático con vistas al skyline de Madrid. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados. Un yate de recreo navegaba lentamente por el río. Era una tarde tranquila. El pasado ya no dolía. Se dio cuenta de que la verdadera sanación no fue la venganza, sino lo que vino después. Recuperar su valor, desarrollar su potencial y construir una nueva vida. Mientras tanto, en un pequeño y oscuro estudio en las afueras, Ricardo miraba una pared desconchada, con una botella de licor barato en la mano. El recuerdo de la mirada vacía de Isabella lo atormentaba. «Fui un imbécil», murmuró entre lágrimas de arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Isabella salió a dar un paseo en coche. Conducía por la Gran Vía, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor. Se sentía libre. La verdadera libertad no era tener dinero o éxito. Era no estar ya atada al pasado. No había perdonado a su exmarido ni a su familia, pero ya no les dedicaba ni un segundo de su tiempo. Habían sido expulsados de su vida para siempre. Su vida ahora miraba solo hacia adelante. Nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas experiencias. Paró el coche en un mirador y contempló la ciudad a sus pies. Las innumerables luces representaban innumerables vidas. Respiró hondo. «Soy libre», susurró. Y así, la historia de Isabella no terminó. Al contrario, acababa de empezar. La verdadera historia de Isabella,